Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy con la opinión de una película que honestamente yo estaba esperando muchísimo que la subieran a Netflix, porque es la tercera parte de una ya trilogía que parece que cada vez que salía una película se ponía mejor. Obviamente estoy hablando de la trilogía de Knives Out, en este caso estoy hablando de Wake Up Dead Men, la tercera entrega de esta gran trilogía de Rian Johnson. Y es que sí, al fin tenemos la tercera parte de esta gran trilogía y definitivamente estuvo a la altura. Como siempre voy a empezar por lo positivo de la película, porque a mí me fascinó. Definitivamente no entra entre mis top 3 del año tal vez, pero entra entre mis películas favoritas del año y creo que es de lo que más calidad ha tenido este año. Rian Johnson parece ser un director que el tema detectivesco, el tema de investigar un asesinato le queda como anillo al dedo. Y cada vez que saca una película de Knives Out lo demuestra más. La primera es un bombazo, para mí sigue siendo la mejor de la trilogía. La segunda dio un pasito atrás, Glass Onion a mí no me encanta, pero sigue estando bien, sigue estando al nivel. Y esta de Wake Up Dead Man está muy cerquita de la primera. Y lo primero que quiero destacar es cómo aprovecha la locación Rian Johnson. Sabemos que en las tres películas hemos tenido una locación diferente. Una mansión, una playa, un yate y ahora una iglesia. Y Rian Johnson se adapta muy bien al escenario en el que él decide hacer estos casos detectivescos. Y en este caso, al estar en una iglesia, se da la libertad de tener iluminación maravillosa, preciosa, referencias religiosas por todos lados, aprovechar esta vibra tan al mismo tiempo tenebrosa y tétrica que suelen tener las iglesias a su favor. No con efectos especiales, sino con efectos prácticos. ¿A qué me refiero con esto? Por dar un ejemplo, hay tomas donde son flashbacks que, para darnos a entender que son recuerdos, literalmente pegó con tape a la cámara como vidrios de colores. Y esos vidrios se trasladaban exactamente como él quería en las escenas para darnos un color o un matiz diferente a lo que estábamos viendo en el presente. Este tipo de cosas para mí hacen que esta película, en cuanto a cinematografía y fotografía, que es lo primero que quiero destacar, es la mejor de las tres. Aquí Rian Johnson está en su máximo talento en este sentido. Tenemos tomas preciosas, tenemos momentos de iluminación que te quitan el aliento completamente, haciendo referencia a cierto modo o a cierta acción. No solo ser una iluminación bonita porque sí, sino tener un propósito narrativo. La iluminación, la fotografía, lo que quiere transmitir. Por ejemplo, el color rojo siempre está presente cuando se trata de sangre, obviamente, ¿no? Pero cuando se trata de sangre, recuerdos amargos, sadismo, hasta satanismo te dan a entender en cierto momento. Y tenemos un color rojo precioso. Tenemos un color amarillesco, a veces azul, cuando se trata de cosas angelicales, de milagros. El blanco también está muy representado en ese sentido y te lo transmite de una manera espectacular. Y esto hace que tengamos tomas preciosas durante la película, y visualmente, eso sí lo voy a quitar del medio, es la mejor de las tres de Knives Out. Ya el misterio puede ser menor o mayor que la primera película, para mí es mayor que la segunda sin duda alguna, pero lo que más quiero destacar es este apartado. Aquí Rian Johnson nos sorprendió a todos porque sabíamos el talento que tenía en guión, en contarnos un misterio y que tú no lo pudieras descifrar por más que lo intentabas, y aquí lo vuelve a lograr. Ya llegaré a ese punto, pero visualmente este está por encima de las tres por mucho. De verdad que aquí Rian Johnson hizo un grandísimo trabajo. Pero ahora vamos al meollo del asunto, a lo que la gente viene a ver: misterio, el tratar de descifrar el asesinato. Sabemos que de esto tratan todas las películas de Knives Out, por eso es que puedes verlas por separadas, no es necesario realmente ver las anteriores, pero el misterio en esta está increíble. Los personajes te atrapan, cada uno de ellos tiene lo suyo. Evidentemente tenemos a Benoit Blanc, que es nuestro investigador, Daniel Craig, que es el único personaje que obviamente se repite de las anteriores películas, porque es nuestro investigador. Él sigue teniendo el mismo carisma, él sigue teniendo la misma actitud soberbia que tanto nos encanta del personaje, pero hay un matiz del personaje en esta película que a mí me encantó, y es el verse superado y el tener piedad sobre el asesino.
Esto es algo que no habíamos tenido en las anteriores. En las anteriores él siempre quería tener su momento de jaque mate, ¿no? Y aquí lo menciona muy claro, de ese momento satisfactorio de decir, yo sabía que eras tú desde un principio. Aquí parece que nos la van a tirar por el mismo lado, pero le dan un giro al personaje que me gustó muchísimo. Y el resto del elenco, es verdad que no los conocemos tanto como en las anteriores dos entregas, que ese es el único punto negativo que yo le agarro a la película realmente, porque la película de lo demás es maravillosa, honestamente. Pero aunque no los conocemos tanto, tienen una personalidad muy marcada cada uno de ellos y se vuelve un grupo de personajes, unos tan detestables y otros en que les agarras cariño en muy poco tiempo, que se vuelve algo muy disfrutable de ver. Se vuelve una travesía de creo que es esta persona, pero luego creo que es esta, y cuando crees que va a ir por lo lógico, te da un giro de tuerca bastante interesante, a pesar de que tú al principio dijiste, va a ser ella, y puede que sí sea el personaje, no voy a hacer spoilers, ¿no? Puede que sí sea ese personaje, pero al final te dan un giro de tuerca de decir, ok, puede que lo haya adivinado, pero nunca nos habían mostrado el por qué o la compasión del entender el por qué lo hizo. Se dejó atrás la avaricia, por decirlo de alguna manera, y aquí tenemos un caso que el asesinato fue ahorita, pero se remonta a hace 70 años atrás. Este crimen viene de hace 70 años atrás y le agrega una profundidad a la historia bastante interesante. Por eso mismo no conocemos tanto al resto del grupo de personajes, pero ¿qué quieren que les diga? Es un grupo entrañable en algunos momentos, odiable en otros momentos, y se vuelve una dinámica bastante interesante entre los personajes. Evidentemente, nuestro personaje principal, por decirlo así, es el cura de esta iglesia, que es interpretado por Josh Brolin. Un gran papel realmente de Josh Brolin en esta película. Y este personaje, la verdad que es el personaje que matan más odioso de toda la saga. Y esto también agrega algo bastante interesante. Bueno, lo del asesinato de él no es spoiler, eso lo vimos en los trailers, así que no es spoiler, no lo considero spoiler. Perdón si tú sí, pero no, para mí no. Es el personaje más odiable que ha muerto en la saga, y esto le agrega un sazón diferente a la trama, porque a pesar de que tú quieres saber quién fue el asesinato, te da como un fresquito el que lo hayan matado, ¿no? Es decir, se lo merecía. Así que le agrega algo, una capa nueva al asesinado muy interesante, y que se vuelve una investigación diferente a lo que habíamos visto en anteriores entregas. Ahora, aparte de Josh Brolin, tenemos al personaje de Samson, que me gustó muchísimo, a Jeremy Renner como el Dr. Nat, que al final agarra bastante importancia en la historia, me gustó muchísimo. Básicamente el elenco está muy bien. Evidentemente nuestros personajes principales son los que más destacan, como Marta también es un personaje que destaca muchísimo, y definitivamente tiene un guión muy cuidado, y que el misterio, a pesar de que tú desde el principio pudiste descifrar quién era la que lo iba a cometer, lo divertido o lo intrigante es el camino y lo que te van enseñando de por qué ella lo hizo. Y es algo que honestamente yo no había sentido en las anteriores entregas, que sí, obviamente te explicaban el por qué el personaje había asesinado, pero nunca te habían dado esa capa con el investigador de Benoit, con el personaje de Daniel Craig, de compasión. Y eso me gustó muchísimo. Ahora, como dije, el único punto negativo realmente que le podría sacar a la película es ese. En las anteriores definitivamente sentíamos más conexión con el grupo en sí, porque eran los personajes principales. Aquí son ciertos personajes del grupo, pero es que el asesinato o el crimen o el misterio se remonta muchísimo tiempo atrás, así que los que están ahorita evidentemente tienen que ver, y evidentemente son parte de la investigación y parte importante de la historia. Acá se fueron muchísimo más atrás, así que hacen que no puedas sentir una conexión tan grande como tal vez la sentiste en las anteriores entregas con los personajes. Pero es que honestamente es el único punto negativo que le puedo sacar a esta entrega de Knives Out. Es, en mi opinión, muchísimo mejor que la segunda, y está muy cerca de la primera. Yo me sigo quedando con la primera por este motivo, porque en la primera conocemos a todos los personajes sospechosos y de cierta manera sospechas de todos. Aquí yo creo que no se alcanza a sospechar de todos. Como dije, en cierto punto se vuelve muy obvio quién fue, pero a pesar de que fue muy obvio quién fue, yo creo que Rian Johnson sabía que iba a ser obvio. Ese giro que le agrega es muy interesante, y además el hecho de manejar la religión, el manejar la fe, el creer en lo imposible, choca mucho con nuestro investigador, y se vuelve una dinámica sumamente interesante de un toma y dame con gente religiosa y con él que decide
creer en lo sensato y en lo real, como lo dicen en la película, ¿no? Entonces es un choque bastante interesante de ideales que no habíamos tenido en la saga y que yo creo que esta ocasión es la que Rian Johnson más provecho le ha sacado definitivamente. Y lo último que quiero destacar, porque honestamente el único punto negativo que le puedo sacar es a Josh O'Connor, el que hace de este personaje Jude, que es nuestro otro protagonista, que no lo había mencionado antes, lo quería dejar al final. Wow, o sea, yo no conocía mucho a este actor, no les voy a mentir, pero acá se hace un papelazo, llega como este cura nuevo, como este padre, como quieran decirle, nuevo, novato, que es muy arrebatado, que tuvo un pasado oscuro, pero que aún así quiere seguir los pasos, en este caso de Dios, de sus creencias, ¿no? Y todo el mundo parece venírsele encima a lo contrario, pero tiene una interpretación tan inocente y tan pura, me sorprendió muchísimo. Honestamente creo que es de las cosas también que más destaca de la película, y la dualidad que tiene con nuestro investigador, con el personaje de Daniel Craig, me fascinó. Honestamente quería dejarlo último porque es otra cosa que quería destacar bastante, porque su papel, wow, honestamente me sorprendió muchísimo. Y sí, honestamente estuve pensando en otros puntos negativos, pero sí creo que es de las mejores películas del año. O sea, es muy difícil sacarle algo negativo. Aparte de lo que les dije anteriormente, yo no le saco nada negativo. El final me parece fantástico cuando explican el asesinato, cómo lo hicieron, el por qué lo hizo. Me parece genial, honestamente. Rian Johnson creo que está llegando a un peak en el género detectivesco y ojalá lo sigamos viendo. Ya confirmó la cuarta entrega, dice que apenas va en pañales, pero que está escribiendo la cuarta entrega, o que ya tiene una idea por lo menos de lo que quiere hacer. Así que vamos a tener Knives Out para rato probablemente, y definitivamente esta película está a la altura y más de lo que es Knives Out. Pero bueno, mi calificación final para Wake Up Dead Man es un 9.5 de 10. Honestamente me fascinó la película, es de las mejores películas del año. Es muy difícil encontrar algo negativo, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas? ¿En dónde la colocas de las tres? ¿Qué le hizo falta para ti? O si simplemente te fascinó y es tu película favorita del año, porque he escuchado a mucha gente que lo está diciendo y perfectamente podría hacerlo, porque es un peliculón. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Y recuerda que si necesitas miniaturista, te dejaré aquí el Instagram de mi novia, que es quien hace mis miniaturas en el canal, por si requieres ayuda ahí con tus miniaturas. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.